muchachos y bienvenidos a este video en el cual vamos a estar conversando sobre el primer juego de la franquicia Castlevania, también conocido en Japón como Akumayo Dorakura. Así es, a lo largo de este video vamos a estar conversando aspectos generales de este videojuego, como lo es por ejemplo el gameplay, la música, y además también vamos a estar ahondando en otros tipos de datos como lo son por ejemplo las influencias cinematográficas. Vamos a estar hablando un poco sobre su creador, Hitoshi Hakamatsu, algunas entrevistas las cuales quizás estuvieron perdidas por largo tiempo, pero todo eso y mucho más lo vamos a estar viendo a lo largo de este video. Así que partamos, damas y caballeros. Al hablar sobre los orígenes de Castlevania, nosotros primeramente tenemos que hacer mención de Hitoshi Hakamatsu, quien fue el creador tanto del concepto de videojuego a nivel de gameplay, a nivel de propuesta visual, a nivel de homenaje, como también a nivel de referencias cinematográficas. ¿A qué me refiero con a nivel de homenaje y referencias cinematográficas? Lo que pretendía Hakamatsu con este primer juego era crear una especie de homenaje a las películas de terror clásicas de monstruos de Universal, entre las cuales podemos mencionar a Frankenstein, a Drácula, a la momia, a los hombres pez, a los zombies y en fin, todo lo que nosotros hoy en día comprendemos como monstruos clásicos y monstruos de los cuales nosotros ya sabemos que todo el mundo se disfraza para fiestas de Halloween. De ahí que quizás venga un poco el término monstruo clásico. Lo interesante de todo esto es que nosotros al hablar sobre Castlevania y mencionar también la palabra homenaje a películas clásicas del terror, es que la palabra homenaje no queda como al aire, ni tampoco como algo que quizás se puede especular, sino que en todo momento desde el inicio del juego nosotros podemos ver que las influencias cinematográficas están presentes en todo momento. Sin ir más allá, tenemos la pantalla de título tanto en la versión americana como también en la versión japonesa, en donde se nos muestran estas especies de cintas de película, la cual a nosotros nos da a entender que hay una intención cinematográfica. Intención la cual, por cierto, no es algo al azar ni que tampoco haya nacido de un día para otro, sino que tiene que ver con que Hitoshi Hakamatsu se dice, al menos de quienes lo conocieron y de, por cierto, los datos que uno quizás puede encontrar en internet tanto en entrevistas. Ahora más recientemente apareció una especie de entrevista de unos comentarios de una persona que lo conoció en un desarrollo de un videojuego, y quien nos comentaba que justamente Hitoshi Hakamatsu era una persona que realmente amaba mucho el cine, sobre todo el cine occidental. Y que en el momento en el cual él dirigía a las personas dentro del desarrollo de los videojuegos, solía hablar sobre películas que había visto hace poco, y de hecho utilizaba términos como por ejemplo respetar el marco visual y otro tipo de cosas así como más de director de cine, cosas que uno como ignorante en la materia quizás no conoce. Lo curioso de esto es que no solamente fue Hakamatsu quien quizás sentía apego hacia el cine occidental y también que haya sacado hartas referencias para posteriormente plasmarlas en sus obras y en sus videojuegos, sino que además también habían varios otros desarrolladores, no tan solamente directores, sino que además también artistas, los cuales tomaban varias referencias de películas occidentales en sus juegos que muchas veces eran netamente desarrollados en Japón. Muchos de estos ejemplos los podemos ver en franquicias como por ejemplo Ghosts 'n Goblins, en Contra y en Metal Gear. De hecho es bastante sabido que Hideo Kojima siente un gran amor por el cine y más concretamente por el cine occidental. De hecho muchas de las referencias que se ven quizás en Metal Gear no fueron algo al azar. Y acá en la franquicia Castlevania sucedió algo similar. Como bien decía, Hitoshi Hakamatsu era una persona que realmente amaba mucho el cine. Como bien mencionaba anteriormente, las influencias a películas de terror clásicos están presentes a través de todo el videojuego, en donde muchos de los monstruos que nosotros vemos a lo largo del videojuego están basados en los diseños que tenían en determinadas películas, como por ejemplo Drácula. Su diseño toma muchas influencias de lo que es el Drácula interpretado tanto por Bela Lugosi, como también del Drácula interpretado por Christopher Lee. Si hablamos de la criatura, o Frankenstein como muchos de nosotros lo conocemos, su diseño está más bien basado en el personaje interpretado por Boris Karloff. Si bien muchos de nosotros sabemos, por lo menos quienes sean más entendidos en el mundo del cine, Christopher Lee también en algún punto hizo su propia interpretación de El monstruo de Frankenstein, en la película The Curse of Frankenstein de 1957. Pero el diseño que este tenía era muy distinto del que vemos aquí en Castlevania,
De ahí que nosotros podemos afirmar con total certeza que el diseño de la criatura está 100% basado en la interpretación de Boris Karloff. El diseño de la momia es muy similar al visto en la película The Mummy de 1958, también interpretada por Christopher Lee. Este diseño también es muy similar al visto en la película The Mummy's Tomb de 1942, interpretada por Lon Chaney Jr. El diseño y concepto del primer jefe con el cual nos enfrentamos en el castillo de Drácula, que en este caso es el murciélago gigante, es muy similar al diseño visto en la película The Devil Bat de 1941, interpretada por Bela Lugosi. Medusa, por su lado, siempre ha estado la creencia de que es más bien una referencia mitológica más que una referencia cinematográfica. Pero la verdad de las cosas es que el diseño de Medusa, al menos el diseño que nosotros podemos ver en esta primera entrega de Castlevania, es muy similar al diseño visto en la película The Gorgon de 1964, en donde el papel de Megara fue interpretado por Prudence Heman, en donde se puede ver una influencia mucho más clara y mucho más fidedigna que simplemente decir que es una influencia mitológica. También por otro lado tenemos a la criatura Merman o Fishman, como se le conoce en algunos juegos de Castlevania. El diseño de este es muy similar al visto en la película Creature from the Black Lagoon de 1954, en donde el papel de Gilman, que es como se le conoce a Merman o Fishman en esta película, fue interpretado por Ben Chapman y por Rico Browning. En lo que refiere al origen del diseño del personaje Death, la muerte o Grim Reaper como se le conoce en otros países, de aquí nosotros sí podemos sacar el limpio que quizás la referencia es mucho más bien mitológica, ya que la apariencia con la cual aparece en este videojuego es similar a la que prácticamente todos nosotros comprendemos como la apariencia de la muerte, y la apariencia que por cierto ha tenido desde tiempos inmemoriales. De hecho ya desde el siglo XV ya nos mostraba esta estética en donde la muerte es más bien representada por un esqueleto, con esta capucha y con la clásica guadaña que todos nosotros conocemos. Es a partir de este punto en donde ya como que empieza a perderse un poco la influencia cinematográfica, al menos aplicada a este personaje, en donde lo más cercano que encontré a una personificación de la muerte en una película fue en una que se llama The Phantom Carriers, la cual es una película sueca estrenada en 1921. Pero pese quizás a las similitudes que se pueden ver entre el diseño visto en esta película y también en el de la muerte en este juego, aún así la influencia queda un poco a la ambigüedad, ya que en muchas ocasiones y también en otros medios hemos visto que la representación de la muerte es justamente con este diseño. Ahora, si yo tuviera que mencionar algún tipo de influencia quizás un poco más directa, yo me atrevería a mencionar el juego Nightmare, que es un juego lanzado por la compañía Konami en 1986, el cual por cierto estamos viendo en pantalla. Y en este juego precisamente el segundo jefe con el cual nosotros nos enfrentamos es justamente la muerte. Y como se puede apreciar es un diseño bastante similar al de la muerte que nosotros vemos en este videojuego. Lo interesante de todo esto es que en términos estéticos y a nivel también de propuesta visual, el juego Nightmare comparte varias similitudes con la franquicia Castlevania. De hecho, se supo también hace poco que la influencia de Hakamatsu para poder crear el juego Castlevania 2 Simon Quest fue justamente sacada del juego Nightmare 2 Maze of Gallium. De ahí que yo me aventuro a especular un poco de que quizás Hitoshi Hakamatsu igual tomó un poco de influencia de el juego Nightmare quizás para plasmarlo también en su juego. De hecho, también en este mismo juego Nightmare nosotros podemos ver que también está presente Medusa o Gorgona como se le conoce en otros medios. Es por esos pequeños elementos que no es tan descabellado tampoco pensar en alguna influencia directa de parte de Nightmare hacia el juego Castlevania. Ahora, dejando de lado el origen del diseño de los monstruos vistos en este videojuego, nos vamos a centrar en lo que refiere a escenarios y ambientación, en donde la influencia es clara a las películas de Hammer, con escenarios mucho más góticos, lúgubres y oscuros. Y además también están presentes las referencias a películas ya mucho más antiguas,
en donde dado que estas películas eran en blanco y negro, se hacía mucho uso del juego de sombras, lo cual por cierto es una herencia del expresionismo alemán. Las referencias además en muchos casos no solo son visuales, sino también a nivel solo de guiños y nombres, como lo es por ejemplo la alusión a Max Schreck, quien interpretó al conde Orlok en la película Nosferatu de 1922, o la mención a Lon Chaney, el maestro del terror antes de la aparición de los monstruos clásicos de Universal, quien interpretó papeles como el fantasma de la ópera. Aunque también esta mención a Lon Chaney también puede hacer alusión a su hijo, Lon Chaney Jr., quien interpretó papeles como el hombre lobo y la momia. Como bien mencionaba anteriormente, Castlevania es un videojuego que, a nivel estético, toma muchas influencias de las películas de Hammer Production. ¿Qué es Hammer Production para quienes quizás no estén familiarizados con el término o con esta compañía? Hammer Production es una compañía cinematográfica inglesa célebre por sus películas de terror, las cuales a su vez son reinterpretaciones de las películas de monstruos clásicos de Universal, en donde, como lo mencionamos anteriormente, está Drácula, la momia, Frankenstein, Gilman, los zombies, etc. Películas las cuales sirvieron para revivir, realzar y marcar un legado en lo que refiere a dichos personajes, sirviendo además de base de inspiración para tantas otras películas y contenido audiovisual y, claro, como no, también videojuegos, entre los cuales podemos encontrar célebres franquicias como por ejemplo Darkstalker, de Capcom por cierto. Al hablar de las películas de horror de Hammer Production, es menester mencionar a Terence Fisher, quien fue el director de prácticamente toda la saga de películas de terror de monstruos clásicos producidas a partir de 1957 y en donde por cierto nos dejó un enorme legado en términos de cine, ya que fueron precisamente sus películas de terror las cuales nos mostrarían un contenido mucho más explícito y sugerente, en donde ya no había reparos en mostrar en pantalla charcos de sangre y sexo, elementos los cuales en gran parte se utilizan para dar más realismo y generar en ocasiones tramas mucho más elaboradas y complejas en términos amorosos, no solo entre los héroes de las películas, sino además también entre los mismos monstruos. Lo interesante también, además del cine de Fisher, es que sus películas toman mucho de las películas de Universal más antiguas. Un buen ejemplo son los juegos de sombra, los cuales, como mencionaba anteriormente, son herencia del expresionismo alemán, y los cuales se usaban para generar atmósfera e intriga en una época en la cual el color aún no llegaba del todo al cine. Esta inspiración es fundamental para la representación de muchos de los escenarios que se nos presentan en las películas de Fisher, los cuales a su vez también sirvieron de inspiración para las etapas de Castlevania. Lo interesante de esto es que justamente a Terence Fisher se le hace mención en los créditos de Castlevania, en donde lo podemos ver bajo el seudónimo de Trance Fisher. De ahí que nosotros podamos decir a ciencia cierta que gran parte de la influencia visual que nosotros vemos en los escenarios de Castlevania se tomó justamente de las películas de Terence Fisher. Y yo personalmente siento que se hizo un increíble trabajo de pixel art en este juego, porque pese a las limitaciones de la época, se logra captar la esencia y la atmósfera de estas películas de excelente manera en cada una de las etapas que nosotros visitamos a lo largo del juego. Y es curioso ver cómo para este juego, que fue desarrollado netamente por japoneses, la influencia de contenido occidental fue tan potente, tanto en el sentido cinematográfico como folclórico. Porque en términos generales lo que se conocía en Japón sobre los vampiros tal y como los conocemos nosotros es prácticamente nulo, o más bien dicho, era prácticamente nulo en 1986. De hecho, el libro Drácula de Bram Stoker no llegó traducido a dicho país hasta recién 1957. Y en lo que refiere a las películas de Universal, estas si bien se estrenaron en dicho país y estuvieron en cartelera y estaba la opción para que la gente fuera a verlas, pero también no gozaron de mucha popularidad. Y más todavía cuando este tipo de contenido de horror y más bien dicho mitologías quizás de otros países no pegan tanto, sobre todo en un país como Japón que tiene sus propias creencias, sus propias costumbres y también sus propios monstruos. Pero pese a ello sí se puede mencionar que hubieron un par de directores de cine que se aventuraron a experimentar con películas con un contenido mucho más occidental, como por ejemplo Onaki Oketsuki de 1959. O también Noroi no Yakata, Shio-Sume de 1971, la cual por cierto fue dirigida por Michio Yamamoto
y en la cual, para quienes quizás la hayan visto, de igual manera ahora estamos viendo imágenes de dicha película, se notan las influencias de las películas de Hammer. Se nota que en ámbitos estéticos hay muchas de las películas de Hammer plasmadas justamente en estas. Pero dichas películas tampoco no gozaron de la mejor popularidad en su país. De hecho, Michio Yamamoto llegó a realizar 3 películas las cuales nos mostraron un contenido bastante similar al visto en Noroi no Yakata, pero luego de eso simplemente no se lanzaron más películas con un contenido similar. Adicionalmente, también en 1979, Osamu Tezuka hizo su propia versión de Drácula en un manga titulado Don Drácula, el cual constaría de 3 volúmenes y del cual se hizo una serie animada, la cual llegó a tener tan solamente 8 capítulos, dada la baja popularidad. Y un par de años más tarde, vería la luz en 1983 el manga de Vampire Hunter D, manga del cual en 1985 se hizo una película del mismo nombre. Manga y película del cual se tomaron influencias y referencias directas para el diseño de Alucard en Castlevania Symphony of the Night, juego del cual vamos a estar hablando en futuros videos. Y es con esta franquicia, con Vampire Hunter D, que me atrevería a decir que los vampiros y el contenido ya un poco más occidental como que vinieron a ganar terreno en el territorio nipón. Ya dejando de lado las influencias visuales y cinematográficas, ahora nos vamos a centrar en hablar sobre el gameplay del videojuego, en donde lo primero que salta a nuestras mentes al hablar sobre el gameplay de Castlevania es lo tosco de sus controles, los cuales curiosamente, y también lo interesante que tiene todo esto, es que fueron pensados y llevados a cabo a conciencia por Hitoshi Hakamatsu, en donde él lo que pretendía era que nosotros sintiéramos que el videojuego era una extensión de nosotros mismos y que luego de jugar mucho, esto nos llevaría a sentir una sensación de satisfacción tras lograr dominar el videojuego. Hakamatsu estaba totalmente consciente de la dificultad del videojuego, y esa era justamente su idea. Porque tampoco no podemos hablar de una dificultad totalmente injusta, porque no es un juego impasable. Dentro de su filosofía a la hora de haber creado Castlevania, él lo que pretendía era crear un videojuego el cual, si bien fuera difícil, fuera un reto para quienes lo jugaran, pero que eventualmente fuera un juego que tras poder dominarlo, se pudiera terminar. De hecho, él mismo hace la comparativa con el juego Super Mario, en donde él mismo nos dice: en Super Mario tú mueres de un solo golpe. En cambio en Castlevania no es así. A raíz de eso nosotros podemos encontrarle más sentido a esta filosofía de videojuego que tenía Hitoshi Hakamatsu. En donde claro, nosotros al enfrentarnos a los enemigos, si bien no morimos de un solo golpe, pero sí en muchas ocasiones los enemigos aparecen en puntos estratégicos en donde nosotros tras ser golpeados nos vamos a caer eventualmente a un hoyo. Y obviamente vamos a perder. Lo que pretendía Hakamatsu con esto es que tras muchas veces de perder, nosotros nos acostumbráramos justamente al patrón de estos enemigos, a ponernos en posiciones estratégicas para que muchas veces no nos viéramos obligados justamente a eliminarlos, sino que muchas veces simplemente a pasarlos por alto y seguir nuestro camino para eventualmente terminar el juego. Más allá de que el juego obviamente en cierta manera te rete a ganar cierta cantidad de puntos y compitas con tus amigos por quien saca más puntaje, independiente de todo eso, lo que pretende justamente este videojuego es eso, que todos puedan terminarlo. Esa es la filosofía de videojuego de Hakamatsu. Entonces ahí como que cobra más sentido el hecho de que nosotros muchas veces basta con que nos corramos un poquito más adelante o un poquito más atrás o nos ganemos en el cuadrado específico para muchas veces evitar una caída que eventualmente nos va a llevar a la muerte. Con respecto al sistema de sub-weapons o sub-armas como muchos lo conocen, y su orden de aparición dentro del juego no fue tampoco algo al azar. Fue de esta manera para que el jugador se acostumbrara poco a poco al videojuego, en donde cada arma tiene su finalidad. Partiendo por el cuchillo, este es el primero en aparecer para que nosotros conozcamos ya el sistema de sub-weapon y podamos acostumbrarnos eventualmente a este. Luego también está el hacha, el cual nos ayuda a hacer frente a los enemigos aéreos y también poder ya pulir un poco más esta habilidad de utilizar la sub-weapon. Luego está el reloj, el cual nos sirve a nosotros para poder acostumbrarnos a los ataques y movimientos enemigos. Finalmente tenemos la cruz y el agua bendita, las cuales son las armas más fuertes del juego y las cuales se deben usar en momentos y situaciones puntuales, ya conociendo los patrones de movimiento de los enemigos.
Y siguiendo esta misma idea de los Sub-Weapon, en algún punto también a Hitoshi Hakamatsu se le preguntó por qué la pelea contra la muerte era tan estúpidamente difícil. Y la respuesta a eso viene justamente de el uso de los Sub-Weapon. Hitoshi Hakamatsu hizo de la pelea contra la muerte la pelea más difícil de todo el juego, ya que esta vendría a ser como la prueba final en donde nosotros ponemos a prueba todas las habilidades adquiridas ya conociendo el uso de los Sub-Weapon, en donde nos revela que justamente su filosofía de videojuego aquí en Castlevania es esa, entender cómo usar apropiadamente los Sub-Weapon, pero que si en algún punto nosotros nos volvemos lo suficientemente buenos para poder pasar el juego solamente con el látigo, eso está bastante bien porque significa que nosotros somos bastante buenos en el juego, pero que no es precisamente la finalidad. La finalidad del juego es que nosotros aprendamos a utilizar los Sub-Weapon y podamos pasar el juego en virtud de eso, y de hecho que cualquiera también pueda pasar el videojuego, ya que su filosofía de videojuego es que cualquiera pueda adaptarse justamente a estos controles. Sinceramente, damas y caballeros, para uno como fan de la franquicia Castlevania, yo siento que es gratificante poder enterarse de estos pequeños detalles, de estos pequeños guiños, y además también saber que todo esto no fue algo al azar. Si bien uno, como bien mencionado anteriormente, podría haber notado y decir, ah, oye, ese personaje se parece al de la película tanto, o oye, esto es súper similar, yo creo que muchos de nosotros quizás en algún punto, los que somos más observadores, pudimos quizás haberlo notado mientras estamos jugando el juego. Pero luego cuando van y te lo dicen, y además también con bases argumentadas, por cierto, es como, oh, después de todo no estaba tan perdido y te sentís bien de decir, oh, yo noté esa referencia, ¿cachai? Y además también si realmente es tu franquicia favorita puedes notar más aún este tipo de contenido cinematográfico, y si te gusta el cine mejor todavía, ¿cachai? Y realmente es notable ver cómo Hitoshi Hakamatsu le puso harto empeño y harto cariño a este videojuego, el cual por cierto nos damos cuenta que tuvo sus frutos en 30 años ya de trayectoria, de hecho más de 30 años de trayectoria de la franquicia Castlevania. Realmente ahí nos damos cuenta que su legado fue bastante grande. Y nosotros por cierto lo notamos también. Este videojuego, si bien pese a ser el primero de la franquicia, nosotros podemos darnos cuenta que a nivel gráfico tenía harto detalle, y harto detalle el cual por cierto sabía captar toda la ambientación de las películas de terror. Entonces yo en todo ese sentido realmente siento que es súper bonito saber este tipo de detalles, de verdad. Pero no tan solamente nos vamos a quedar con la parte gráfica y con la parte artística de este videojuego, sino que además también hay que hablar sobre un aspecto bastante importante, el aspecto musical. Así que con eso nos vamos ahora. La música de Castlevania fue compuesta por Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima, las cuales aparecen en los créditos del videojuego bajo el alias de James Banana. Para ambas este vendría a ser su primer trabajo dentro de la composición de soundtrack para videojuegos. En lo que refiere a vida y obra de ambas compositoras, por el lado de Kinuyo Yamashita hay mucho que mencionar, pero lamentablemente por el lado de Satoe Terashima, la información que hay sobre ella es prácticamente nula. Más allá de su participación en Castlevania y Castlevania 2 Simon Quest, solo se sabe que participó en otros juegos dentro de la compañía Konami, como lo es por ejemplo Gradius 2, Salamander y el juego de Goonies. Más allá de eso, lamentablemente no hay más información sobre Satoe Terashima. No así sobre Kinuyo Yamashita, quien tiene un gran currículum en la composición de soundtrack para videojuegos, participando en juegos como King Kong 2, The Maze of Gallius, Spare Dream, Snatcher, King Valley 2, Rockman X3, entre tantos otros más. Dentro de las cosas que podemos mencionar sobre Kinuyo Yamashita, ella afirma ser amante del jazz y la música clásica, y en los inicios de su carrera musical se vio influenciada por artistas como Chopin, Beethoven y Nat King Cole, quienes por cierto son sus preferidos. Yamashita revela que creó la música de Castlevania adecuándose a la idea y concepto tanto a nivel de gameplay como de imagen, en donde nos cuenta que se basó principalmente en el dinamismo con el que el personaje se mueve y los escenarios góticos de fondo. Y de hecho también nos comenta que el enfoque en música rock llegó de forma natural, no compuso el soundtrack con una idea inicial, sino que solamente fluyó. Yamashita también nos cuenta que tanto ella como Satoe Terashima trabajaron por separado, cada una en sus propias composiciones,
en donde las composiciones hechas por Satoe Terashima corresponden al tema Vampire Killer, Stalker, Out of Time, y Booyaka. Y por el lado de Kinuyo Yamashita, sus composiciones corresponden a Wicked Child, Walking on the Edge, Heart of Fire, Poison Mind, Nothing to Lose, y Dark Knight. Lo interesante de todo esto es que en algún punto a Hitoshi Hakamatsu se le preguntó por qué la música de Castlevania era tan buena. ¿Cómo lograban que la música fuera tan increíble y que fueran los aspectos más memorables del videojuego? A lo que Hakamatsu respondió que él elegía a personas que tuvieran intención de crear un producto cinematográfico. De ahí que él asegura que la música del juego es tan buena. Y a nivel gráfico también se preocupó de elegir gente que quisiera representar justamente eso. Agarrándome de esta misma idea, resulta que Yamashita también en una entrevista revela que considera que la música de los videojuegos es similar a la de cine y películas, ya que está diseñada para acompañar y hacer que algunas escenas se sientan mucho más memorables. Bueno muchachos, ¿qué podemos hablar sobre la música? O bien dicho, ¿qué podemos concluir sobre la música de Castlevania? Está de más decir en realidad que el legado musical que dejó Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima es enorme, realmente es enorme, en composiciones que se han utilizado hasta la saciedad a través de los tiempos en prácticamente todos los videojuegos de la franquicia. Díganme ustedes, ¿en cuántos videojuegos no hace aparición el tema Vampire Killer? Prácticamente en todos. Bloody Tears también aparece en prácticamente todos los videojuegos de la franquicia, aunque claro, Bloody Tears empezaría a aparecer en Simon Quest. Pero lo que refiere a los temas de este primer videojuego, además de Vampire Killer hay varios otros temas que después obviamente aparecerían reversionados en otros videojuegos. Pero realmente uno se da cuenta que a partir ya de este juego la música de Castlevania empezó a ser un aspecto bastante importante, un aspecto el cual por cierto se seguiría conservando a través de los demás videojuegos y en donde siempre por cierto estuvo ese sentido de decir, oh, la música de Castlevania es buena. Porque no son, bueno en realidad sí son muchos los videojuegos que pueden jactarse justamente tener muy buena música. Pero también hay otros videojuegos los cuales si bien son videojuegos a nivel gráfico que son impresionantes, a nivel de gameplay son maravillosos, pero muchas veces se caen en el ámbito musical. ¿Ya? Y yo honestamente siento que Castlevania es una franquicia que tiene una banda sonora increíble. Puede ser el videojuego más pésimo de la franquicia, como por ejemplo ya lo hemos visto, Castlevania Adventure o Haunted Castle, etc. Pueden ser los videojuegos, los peores videojuegos de la franquicia, pero aún así siempre van a tener buena música.
siempre va a estar ese aspecto rescatable dentro de los videojuegos, siempre van a tener muy buena música. Y lo interesante de todo esto es que ese aspecto ya se podía ver desde este primer videojuego, damas y caballeros. La primera entrega de Akumayo Drácula o Castlevania cuenta con muchos ports y versiones las cuales se han lanzado a través del tiempo, entre las cuales podemos detectar tres principales: la versión de Famicom Disk System, la versión de Famicom y la versión de Nintendo NES, de las cuales se derivan las versiones de Game Boy Advance, y las versiones digitales más recientes. Si bien en esencia todas las versiones corresponden al mismo juego, pero en varios casos se pueden vislumbrar varias diferencias notables. Partiendo por la versión de Famicom Disk System, nos encontramos con que esta versión cuenta con una pantalla de Name Entry, en donde además también se nos da la opción de poder guardar partidas. Dicha pantalla además también iba acompañada de un tema exclusivo de esta versión. Esta versión de Famicom Disk System además también cuenta con tiempos de carga. Estos aspectos se perdieron una vez que el juego llegó a América bajo el título de Castlevania. Años más tarde, en 1993, Konami volvió a lanzar Akumayo Drácula, pero en esta ocasión en formato cartucho, la cual no contaba con la pantalla de Name Entry y tampoco con la opción de poder guardar partidas. En su lugar se agregó una nueva opción la cual nos permite poder elegir la dificultad del juego entre normal y fácil. Las versiones de Game Boy Advance, al menos la versión japonesa, vendría a ser el único port directo de la versión de Famicom Disk System, ya que este juego nos muestra también una pantalla de Name Entry y también la opción de poder guardar partidas. Los tiempos de carga también están presentes en esta versión de Game Boy Advance. En lo que refiere a la versión americana de Game Boy Advance, esta vendría a ser un port directo de la versión de NES, pero con la opción de poder guardar partidas, pero sin la pantalla de Name Entry que nos muestra la versión japonesa. Otro aspecto curioso de estas versiones de Game Boy Advance es que se removieron los nombres que hacían referencia a actores y directores de las películas clásicas de horror. Tal como lo veíamos ahí en el video, existen muchas versiones de este primer juego de Castlevania, las cuales en esencia siempre son el mismo juego, pero con algunas diferencias notables. Ahora, ¿con qué podemos ya empezar a concluir todo este tema de las diferencias de versiones y de región? Yo creo que podríamos partir hablando ya terminar más bien dicho, hablando ya sobre el tema del coleccionismo. Porque muchas de estas versiones en algunos casos son más o menos difíciles de conseguir, algunas son bastante caras. Por ejemplo, tenemos primeramente esta versión que es la de Famicom Disk System, la cual yo me atrevería a decir que si bien es la primera versión del juego de Castlevania, pero no es tan caro ni tan difícil de conseguir como muchos de ustedes podrían creer. De hecho creo que rondea los máximos 50.000 pesos, con todo y envío si es que alguno lo quiere traer de afuera. Pero por otro lado después tenemos esta versión que es la versión americana, la cual curiosamente, como podríamos ver ahí en los videos, no es la versión más bonita en términos estéticos de manual, en términos de arte, pese a que tiene la misma portada, pero aún así es mucho más cara que la versión japonesa. De hecho rondea los 60.000 o los 70.000. Tampoco es que el precio se escape mucho con respecto a esta, pero aún así no deja de ser más cara. De hecho, en realidad eso fue el precio que lo compré yo en algún momento, posiblemente actualmente está mucho más cara. Pero ya después podemos encontrar quizás algunas opciones mucho más accesibles, como lo son por ejemplo las versiones de Game Boy Advance. Estas versiones son mucho más accesibles. Esta yo la he visto a 30.000 pesos, en su momento la compré a 20. Y una versión bastante bonita, tal como lo veíamos ahí, es el port directo de la versión de Famicom Disk System. Y esta vendría a ser una
un port directo, entre comillas, tiene algunas diferencias de la versión de NES. Y también una versión la cual, por cierto, es bastante accesible. Es una versión que también vale aproximadamente lo mismo que la versión japonesa, 25.000 pesos, 30.000 pesos completo. Ojo, completo, estoy hablando de los juegos completos, ¿ya? Pero existe una versión, y que la vimos por cierto en el video, que es la versión de Famicom en formato cartucho. Esta, damas y caballeros, yo me atrevería a decir que es la versión más cara de este primer juego de Castlevania. Por extraño que pueda parecer y por extraño que quizás a muchos de nosotros lo podamos ver, porque es como ya, la otra igual son relativamente caras para alguien que quizás no está dentro del mundo del coleccionismo, igual 50.000 pesos chilenos, es bastante, estamos hablando de más o menos $110, $120. Pero lo que respecta a este juego, damas y caballeros, este juego rondea en eBay traerlo aproximadamente los 350.000 pesos, 400.000 pesos, estamos hablando de $750, $800 poder traer. Realmente es una versión bastante cara y la cual, como bien, no recuerdo si lo mencioné a lo largo del video, pero creo que lo mencioné, tiene que ver con que el juego salió en 1993. Es una época en la cual ya prácticamente se estaban descontinuando los juegos de Famicom. De hecho, creo que este fue como el cuarto, que está en el número 4 de los últimos juegos que se lanzaron para Famicom. Entonces no es de extrañar que quizás existan pocas copias de esta versión, no es de extrañar. Y probablemente de ahí que quizás viene el tema de su subida de precio de un día para otro. Yo me acuerdo en algún punto, año 2009, año 2008, haberlo visto entre $100, no sé, 50.000 pesos, pero después cuando empezó toda esta moda nuevamente de los videojuegos retro y que la gente empezó a coleccionar, y claro, también nosotros tuvimos más opciones de poder comprar al extranjero, los juegos eventualmente empezaron a subir. Y por supuesto esta versión terminó siendo la más cara. Así que si en algún punto ven esa versión a buen precio y tienen la opción de comprarla, por favor háganlo, de verdad háganlo. Más que porque sea un gran legado para la colección de Castlevania, es más bien porque si usted no es tan fanático de coleccionar esta franquicia, quizás puede revenderlo a un buen precio. Yo creo que hay harta gente que está dispuesta a pagar ese dinero por esta versión. Yo, por ejemplo, no es que esté tan loco, pero realmente amo mucho esta franquicia. La composición de la imagen de portada del juego de Castlevania es muy similar a la pintura Northman, obra de Frank Frazetta. La apariencia de Simon Belmont, al menos en la portada, es muy similar a la apariencia de Conan el Bárbaro, personaje interpretado en las películas por Arnold Schwarzenegger. Por largo tiempo se había tenido la creencia de que el látigo que empuña Simon Belmont era una referencia al personaje Doris Lang de la película Vampire Hunter D, y también personaje que aparece en el manga, por cierto. Pero la verdad es que cuando se lo preguntaron a Hitoshi Hakamatsu, este nos dijo que en realidad era una referencia a Indiana Jones, más concretamente a la película Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, en donde además sentía que el látigo como arma coincidía excelentemente bien con el universo que pretendía crear dentro de su videojuego, en donde él considera que el látigo es una excelente arma para poder combatir monstruos y otro tipo de animales salvajes. En lo que refiere a la postura encorvada de Simon Belmont, Hakamatsu nos dice que tiene esta postura porque siempre está listo para poder atacar con su látigo. Hakamatsu considera que debería ser obvio para los jugadores interpretar que la carne nos restaura salud, al menos eso dijo cuando se lo preguntaron. El del por qué tras romper una pared encontramos un trozo de carne, eso sigue siendo un misterio. En la batalla contra Drácula su cabeza sale volando porque presagia su inminente resurrección. Y cuando el cuerpo de Drácula se destruye, era una manera de representar que se vendría una posible secuela del juego. Hakamatsu nos dice que el monstruo que aparece posterior a la muerte de Drácula no es Drácula, ni tampoco una transformación de él. Este monstruo en realidad corresponde a la maldición del hombre, algo así como la encarnación de la maldad presente en la humanidad. Probablemente esto es algo que no muchos de nosotros nos esperábamos, o quizás sí podíamos intuirlo, sobre todo cuando en posteriores juegos se hace alusión a que justamente es la humanidad misma la que revive a Drácula. O sea, es como una manera de representar la maldad que hay en la humanidad
y esa maldad como que se concentra justamente en Drácula. Drácula vendría a ser esa representación de la maldad, pero que tras morir, él como persona, queda tan solamente su maldad presente, la cual se representa justamente en este monstruo. Esa es la idea al menos que a mí me da a entender Hitoshi Hakamatsu con sus palabras, y lo cual por eso también podría tomarse más adelante de acuerdo a los diálogos que hay en algunos videojuegos de Castlevania, en donde justamente Drácula hace alusión a que es la misma humanidad la cual lo revive, y en varias ocasiones eso se vio dentro de la franquicia. Die, monster! You don't belong in this world! It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? Y resulta bastante interesante que ya desde un principio hayan estado esos pequeños guiños y esas pequeñas referencias, y que hayan estado esas intenciones de querer siempre mostrar algo más, de querer sugerir algo más. Me parece sumamente interesante. Y de ahí justamente que Simon Belmont, tras destruir justamente esta maldad, es que queda maldecido para el siguiente juego. Hakamatsu también nos revela que los engranajes de la torre del reloj representan al corazón y la vida de Drácula. Por eso al final del juego solo se derrumba la torre del reloj y no el resto del castillo. Este elemento también iba a funcionar a modo de guiño para que nosotros entendiéramos de que se iba a venir un futuro juego de Castlevania, una posible secuela. En el juego Castlevania Anniversary Collection, el cual se lanzó este año 2019, podíamos encontrar un libro en formato digital, el cual se titula The History of Castlevania Book of the Crescent Moon, en el cual podíamos encontrar datos bastante interesantes, además también de bocetos, los cuales vamos a estar revisando ahora en pantalla. El nombre de Simon Belmont iba a ser Peter Dante, nieto de Christopher Dante. Se tenía planeado que pudieras atacar en 3 direcciones diferentes, hacia adelante, hacia arriba diagonal y hacia abajo diagonal. Finalmente no veríamos esto hasta la salida de Super Castlevania 4. Hubo varios objetos, weapons e ideas que se eliminaron o se llevaron a cabo en otros juegos, como por ejemplo los ajos, los cuales servirían para mantener alejados a los enemigos. En Castlevania 2 Simon Quest cumplirían una función similar, con la diferencia de que los enemigos, una vez que pasaran por sobre los ajos, recibirían daño. Pistola con balas de plata. Esta solo iba a ser efectiva contra los hombres lobo, los cuales por cierto no aparecen en este juego, pero sí aparecerían en el próximo juego en Castlevania 2 Simon Quest, con la diferencia de que la pistola con balas de plata no estaría presente, pero sí una daga de plata. La estaca. Esta iba a ser necesaria para matar a Drácula, y la cual no veríamos hasta Castlevania 2 Simon Quest, la cual es necesaria para poder obtener las partes de Drácula. Lo interesante de esto es que me da la impresión de que iba a funcionar de manera similar a la del escudo o el rosario en el juego Ghosts and Goblins, el cual era necesario para poder vencer a Astaroth. En este juego también tendríamos la posibilidad de poder transformarnos en hombres lobo, algo similar a lo que vemos más tarde en Castlevania Symphony of the Night y Castlevania 3 Dracula's Curse, en donde Alucard tiene múltiples transformaciones, partiendo por murciélago, lobo y niebla. Contaríamos con la ayuda de un espíritu guardián con forma de ave, similar a los familiares de Symphony of the Night. La espada Excalibur. Esta eliminaría a los enemigos en pantalla, funcionando de manera similar al rosario. Lo interesante de esto es que la espada no haría aparición nuevamente hasta la salida de Haunted Castle o Akumayo Drácula para arcade. Y finalmente la Biblia, la cual nos hacía invencible, cumpliendo una función similar a la del jarrón de invencibilidad. Esta no volvería a aparecer hasta la salida de Akumayo Drácula para MSX2, pero con otra función. Y bien muchachos, ya llegamos a la parte final de este video, en donde lo único que me queda a mí por hacer es simplemente agradecerle a todos ustedes por haberlo visto. Pero por sobre todo a mí realmente lo que me gratificaría es que todos estos conocimientos los cuales yo plasmé a través de todo este video, a ustedes les queden. Y si son fan de Castlevania, mejor todavía, porque eso significa que todos ustedes aprendieron más sobre su franquicia favorita.
Y cómo no, si al fin y al cabo la franquicia inició con este maravilloso juego. Partió con justamente Castlevania a secas o Akumayo Drácula a secas como se le conoce en Japón. De no haber sido por este maravilloso título, probablemente todo lo que conocemos hoy en día de Castlevania simplemente no existiría. Ni a nivel gráfico, ni a nivel de arte, ni a nivel de diseño, ni tampoco mucho menos a nivel musical. Y esas son cosas totalmente importantes dentro de la franquicia, son prácticamente lo que nosotros hoy en día consumimos. Muchos de nosotros consideramos que Castlevania Symphony of the Night es un juego muy bonito gráficamente, con una música impresionante, y como no también Super Castlevania 4. A nivel estético el juego es maravilloso, a nivel musical también. Pero todo eso, damas y caballeros, partió justamente acá. Y a través de este video yo me encargué, por supuesto, de subirle más el pelo todavía a este juego porque, insisto, de no haber sido por esto, de no haber sido por Hitoshi Hakamatsu, de no haber sido tampoco por Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima, y también, por cierto, lamentablemente, por aquellos artistas de los cuales no tenemos más datos al respecto, de no haber sido por todas esas personas, probablemente nosotros hoy en día no tendríamos los más de 30 años de historia que tiene la saga. Así que, damas y caballeros, realmente para todos quienes nunca hayan jugado este primer juego de la saga, vayan y háganlo. Y si realmente les gustó este video y quieren que sus amigos jueguen este videojuego, también vayan y compartan este video con sus conocidos, con sus amigos, con su tío, con su tía, con sus enemigos también, por cierto. Así que eso, muchachos, no me queda nada más que decirles que simplemente compartan el video aquí abajo con el botón compartir, y también, por cierto, denle me gusta. Y si no les gustó el video, bueno, algunos igual perdieron su tiempo en verlo, y denle no me gusta, también está la opción. Así que eso, damas y caballeros, sin nada más que decir, los espero en futuros videos, los cuales también, por cierto, van a ser sobre la franquicia Castlevania. Nos vemos en futuros o pasados videos.